Les gustó mucho. Ya tengo 2 posibles clientas para esta mochila. 2 posibles dueñas. Vamos a ver. Yo no tengo problema en volverla a hacer. Pero sí me gustaría, pues, obviamente, no tener que repetir trabajos. Pero sí, la gente siempre le cambia 2 cosas. ¿Cómo van ustedes, muchachas? ¿Cómo están? Hola, profe. Yo soy Aurora. Soy de Yarumal, Antioquia. Mira, mi amor. ¿Será Aurora la niña que a veces nos acompañaba en vivos? Háblale, porfa. Gracias. Chicos, terminé vuelta 6. No empecé la 7 porque 2 o 3 comentarios que, profe, la verdad está complicado, porfa, no se adelante. Entonces, vamos a empezar acá la vuelta 7. Donde termina este ganchito amarillo, el gancho amarillo, no el morado. ¿Qué es eso? ¿Una gramera? Hervidor de huevos. Ay, el hervidor de huevos. ¿También está allá en el ara? De todo. Ay, qué hermoso. Ay, la ensaladera. ¿Eso es una ensaladera? Esa de color. Recuerda que yo rompí la ensaladera. No tengo ensaladera. Me la había regalado una seguidora y dañé mi ensaladera. Ay, se fue. Bueno, muchachas, empiezo vuelta 7. Vean, voy a colocar el ganchito más arribita. El amarillo, el gancho amarillo. Donde está el gancho amarillo, ahí lo voy a dejar para terminar la vuelta. ¿Listo? Ahí lo subí un poquito porque empieza a quedar lejos. Ahí. El que está acá, que es para estar seguros dónde se hace la otra mitad, es como vino tinto. Entonces, ese no lo voy a subir hasta la orilla, como para dejarlo ahí, que sabemos que es la mitad de la mochila. Este es para empezar. Yo acá tejí, me están quedando todavía en la vuelta 6, 1, 2, 3, 4, 5 puntos dorados para empezar la 7. 5 dorados. Y me dice que acá empiezo con rosita. Así que vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos bajo rosa. Este ya puede ser en relieve porque acá va fucsia. Entonces, 2 puntos bajo rosa sobre dorado. Este rosita que hasta acá puede ser en relieve. No, lo va a hacer punto rosa normal. ¿Saben por qué? Porque si lo hago en relieve, agarro el dorado y ahí es donde se deforma. Entonces, no. 3 puntos bajo rosa normales, punto bajo, nada más. Y acá voy a hacer 2 fucsias. Uno sobre rosa, lila, lila, lila. Estoy pensando, chicas, que estamos haciendo una bolsita más hermosa que tiene fucsia en la página. Y no, estoy pensando en la bolsa. Me quedé todavía como si estuviera en el en vivo en la página. Cindy, buenas noches. Alejandra, ¿cómo está? Gracias por estar acá presente, por acompañarnos. Gracias. Michelle, buenas noches. Olga Muñoz, buenas noches. Bienvenidas. 2 lilas. Acá hay un punto en relieve, hago un punto bajo y voy a hacer estos en relieve. Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Y este punto bajo rosadito lo voy a hacer como punto en relieve, aunque lo agarre del punto lila, no pasa nada porque va pegadito al corazón, no está tan abierto. Y encima del lila hago un punto bajo rosadito. Yo sé que en este momento ustedes pueden decir, eso no parecen corazones, son corazones. A mí no me gustan hacer los tradicionales, muchachas. Me encanta hacer las cosas diferentes y yo sé que les va a gustar. Tengan calma porque son corazones y les va a encantar el resultado. 2 lilas, 1 sobre lila, 1 sobre dorado. Recuerden que esta es la vuelta 7, apenas la estoy empezando porque las chicas estaban como un poquito enredadas y yo les dije, no chicas, la idea es de que si aprendan puedan sacar su proyecto y no se queden a mitad de camino. ¿Qué es lo que pasa cuando las chicas se quedan a mitad de camino? Se frustran y después no quieren tejer. No quieren tejer. Bueno, hay muchas cosas por las que uno pierda las ganas de tejer, también una pérdida de un familiar. Ya he visto muchos casos, de hecho por ahí una amiguita que está como desanimada de tejer, yo la animo, yo le digo, hágale, tú puedes, mira qué fue lo que en un inicio te enamoró del tejido, busca
revisar las cosas. Miren, muchachos, un consejo en general para todos. Cuando usted sienta que perdió las ganas de tejer, aunque usted tenga muy organizado su rincón de tejido, sus cosas, sus hilos, digamos, nuestro rinconcito, que es donde nosotros nos hacemos. Yo, por ejemplo, mi escritorio. Yo me siento, alguien se sienta en esta silla y a mí me da estrés. O sea, yo no, yo soy la que se sienta en la silla y es mi rincón, es mi espacio, es como mi espacio mío, mío, mío. Cuando yo he sentido como que pereza, como que hoy no quiero tejer, no quiero saber, que muy pocas veces me ha pasado, pero uno pasa por esa situación. Yo realmente sí he pasado por esa situación, por ahí unas 2 veces en mi vida. ¿Qué me ha servido o qué me ha funcionado a mí? Destapar todo. Yo empiezo, por ejemplo, me pasó una vez en México y lo que yo hice fue empezar a destapar paquetes, abrir, saqué cajones, saqué cajas, enrollé, desenredé hilos, todo lo miré, busqué mis agujas, limpié, acomodé para ver dónde estaba o dónde recuperaba yo las ganas de tejer, porque es que cuando yo inicié a tejer lo hice con mucho sacrificio. Yo no tenía hilos, no tenía ni siquiera las agujas adecuadas, tejí con unas agujas llenas de moho que estaban, recuerdo tanto, muchachas, que mi abuela tenía una máquina de coser y en el bordecito de la máquina había una hendidurita y ahí había una aguja que recuerdo mucho que era de estas. Yo dónde tendré esas agujas. Estas, mire, de estas, una número 3, estaba así en la hendidurita, apenas cabía perfecto, ahí estaba. Y yo no sé cómo la saqué, yo la saqué y está llena de moho. Está mejor, en mejor estado esta, vea. Era llena de moho, yo contra el piso, el piso era de cemento, no baldosa, la froté y le quité el moho y con esa empecé a tejer. A mí no se me olvida que tenía 7 añitos cuando yo encontré esa aguja, porque la intención de mi mamá era que yo aprendiera a manejar la máquina de mi abuela para que ahí cosiera la ropa de mi papá y de mis 5 hermanos, porque tocaba remendarla. No es que esto se rompió y lo botamos, no, esto se rompió, hay que arreglarlo porque no hay manera de reponerlo, de comprar. Entonces la intención de mamá era que yo aprendiera a manejar la máquina a mis 7 años para que remendara en la máquina y no a mano. Obviamente era casi imposible porque la ropa que se remienda es ropa que se daña y pues tiene bordes y tiene cosas que no se permite arreglar en la máquina. Pero yo encontré esa aguja y hilo, obviamente no encontré hilos, no habían hilos, pero entonces llegaban unos costales con abonos y con fertilizantes para el café y yo lo que hacía era que agarraba la cabullita, eso viene con un amarre que mi papá agarraba los 2 hilos y lo abría y él se descosía solito, solito, solito. Entonces, esos amarres mi papá me los regalaba a mí. Mi papá empezó a juntarlos. Yo, papi, no, no los bote, para regálemelos. Papá los utilizaba por ahí para amarrar bolsas o algo. Y yo, no, para regálemelos para yo tejer. Y él empezó a hacer bolitas y cada vez que llegaba un bulto de algo, él lo destapaba y decía, ese hilo es para la niña. Que eso salía por ahí 5 metros de hilo, tampoco salía más. Y yo me hice un rollito así, no se me olvida que tenía una bolita así, que a mis hermanos querían agarrarlo de balón y yo contra viento y marea y chillando fui y lo defendí, mi bolita de hilo, que en este momento sé que es pita pa' cometa, que ya con el tiempo me enteré que para eso era, o hilo para la escuela, pero vienen unos rollitos muy chiquitos. Yo ya tenía una bolita así y empecé a tejer con eso. Con eso empecé a tejer, a tejer, a tejer. Y ya papá viendo pues que yo tejía, entonces cuando iba al pueblo me traía lo que alcanzaba, lo que él encontrara y lo que él creía que me iba a servir a mí. Pero entonces empecé a trabajar con tanta dificultad, digamos, con tanta limitación, ya para ese entonces yo ya había conocido la pareja de indígenas Guayú, ya veía lo que ella hacía, que ella realmente no tejía mochilas ni fajones ni nada, remendaba lo poco que tenía, que todavía tenía mantas y todavía tenía cosas de su tribu. Pero entonces ella no la hacía, ella la remendaba. Ella estaba en la misma situación de nosotros, no tenía forma de comprar o adquirir y pues obviamente estábamos muy lejos de la ciudad, entonces ella remendaba lo que llevaba. Ella remendaba, ella con hilitos, con cositas, ella remendaba lo que llevaba y así aprendí yo la técnica Guayú a mis 7 años.
Entonces, muchachos, yo me pongo a pensar, sí, es complicado porque las chicas que hoy día están teniendo como, no sé, como, sí, que le están perdiendo el cariño a tejer, es por otras situaciones, no es porque no tengan ni siquiera con qué comprar hilos, sino por situaciones que son más allá del deseo de ponerse a tejer, sino que ustedes saben que la situación de la cabecita y del corazón es delicado. Entonces yo sí las animo, yo les digo, yo tuve dificultad y más, sin embargo, aprendí a tejer, me dediqué y ya llevo muchos años dedicada solo a tejer. He pasado también por crisis así, que quiero, pero como que no sé ni qué quiero, pero como que quiero, pero no sé si quiero, eso. Entonces yo les digo a ellas, tómense primero su tiempo de hacer el duelo, de pasar por ese momento que está viviendo, tienen que vivirlo, no se pueden saltar. Esa historia cuando le dicen a uno, no, es que yo la verdad perdí la noción del tiempo, yo no sé, pasaron 2 meses y no sé qué pasó en esos 2 meses, me perdí, no sé. Eh, eh, no es que haya vivido el duelo ni que ya lo esté superando, es que se perdió ese momento y tiene que tomarse el tiempo de volverlo a vivir, de volverlo a superar. Entonces yo sí les digo, no chicas, sí, fueron 2 meses que usted no sabe qué pasó porque usted como que el mundo se estancó, entran en una cosa rara que de verdad tengo muchas conocidas que me dicen, tengo una que me dejó impresionada porque ella dijo 3 meses, que no sé qué pasó en esos 3 meses. Mi familia dice que yo parecía un zombie, no me bañaba, no comía, no nada, todo me lo hacían. Si me sentaban en una silla y me quedaba, si me acostaban ahí me quedaba, si no, así no estuviera dormida y me quedaba. Y entonces me dicen, y ya hoy día estoy como volviendo, como que caí en cuenta, como que recordé que tejía con usted, vi tejidos, me encontré esto, me encontré lo otro, pero no tengo ganas de tejer. Entonces les digo, empiecen por eso, saquen todas sus cosas, haga de cuenta que está arreglando su closet, saque todas sus cosas, mírela, vuelva a empacar, vuelva a colocarla, para que su mente vuelva a recordar el sentimiento bonito que usted tenía cuando tejía. No se obliga a tejer, simplemente mire sus cosas, revuelque todo, desenrolle hilo, vuelva a enrollar hilo, para que vuelva a recordar qué fue lo que en un inicio hizo que usted tejiera, qué fue lo que en un inicio a usted la enamoró del tejido. Y de esa forma posiblemente recupere el deseo de tejer. Y poco a poco, porque chicos, no se exijan cuando estamos pasando por un duelo, lo que menos necesitamos es que nos obliguen, nos exijan o nosotros obligarnos. No, tienen que tomarse su tiempo, ¿sí? Mis niños, acá empecé la vuelta 7, voy a terminar hasta la mitad y les leo todo lo que hice y volvemos a repetir. O sea, la otra parte. Entonces no se me asusten que me ven tejiendo y dicen, pero esta señora no está explicando. No, es que chicas, necesito volverlas conscientes de que muchas de las cosas que nos pasan no nos pasan solo a nosotros. Estamos en un universo que les puede pasar a muchas personas. Entonces no es como el tema, ay, ¿por qué a mí o solo a mí? No, es algo que uno ve. Yo en este caso lo veo en mis compañeras mucho. Muchas veces, muchas veces. Estaba escuchando un chico y él decía, uno siempre dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Dios mío, a mí? ¿Por qué a mí? Y él decía, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Es que ¿quién es usted? Pues que a usted no le puede pasar nada. Tiene que pensar es, bueno, esta vez me está tocando a mí pasar por este momento, respirar profundo y tener fe que va a pasar el momento. Entonces no podemos estar negándonos, pero ¿por qué a mí si yo soy tan buena persona, si yo no le hago daño a nadie, si yo soy el mejor ser humano? No, es que eso no es si es bueno o es malo, son cosas que nos pasan, son cosas que hoy me pasa a mí, mañana le puede pasar a usted, pasado mañana le puede pasar al vecino, o sea, son cosas que pasan. Entonces, chicos, nos toca tener muy claro que no estamos solos. Yo sí les digo a las chicas, no están solas, muchachas. Prenda, abra su celular, coloque un en vivo mío, un en vivo de cualquier persona, siéntese acompañado. Prenda el televisor. No, es que no quiero ni ver ruido ni escuchar ruido. Listo, entonces,
salga a la puerta, a la ventana, que así sea un vecino que pase y le diga, buenas vecina, ¿cómo está? Listo, ya vio un ser humano, ya vio otra cosa que no es su dolor, ya salió, así sea que le diga al vecino o la vecina, ya usted salió de ese hueco donde está en profunda depresión, ya al menos le dijo al vecino, buenas vecino, ¿cómo está? Si ya alguien le habló, ya salió de ese encierro y ya al menos vio la luz del sol. Entonces, hacer un pasito a la vez, un pasito a la vez. Y con eso poco a poco van recuperando, retomando la rutina de la vida, porque la vida sí es una rutina que nosotros todo el tiempo, o en mi caso yo estoy tratando de salir de la rutina todo el tiempo. Así sea ir a la tienda a comprar una cebolla, así sea pasar al frente a tomarme un café, que no sea lo mismo. Me levanto, me baño, me siento, trabajo, como, vuelvo y me siento, trabajo, llegó la noche, hago los en vivos, a dormir y vuelvo y me levanto. No, que fui a la tienda, que salimos, que vamos a comprar hilos, que esto, que lo otro. Cambiar un poquitico hace la diferencia, chicos. Porque sí se me están llenando las chicas de muchos enredos que sabemos muy bien que no son tan buenos para la salud ni para la mente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Y la verdad, chicos, tejer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tejer es una terapia. Si usted teje, porque si usted no teje, ya no está haciendo terapia. Que eso es lo que la gente siempre le dice a uno, no, es que el médico me mandó a tejer. Pero si usted no teje, usted no está haciendo la terapia. O sea, es terapia mientras usted esté en la capacidad o tenga disponible o disponibilidad de tiempo, de ganas para tejer. Entonces, la terapia es que usted teja. La terapia no es comprar los hilos, meterlos debajo de una cama y el médico me mandó a tejer, entonces voy a comprar todos estos hilos, voy a comprar las agujas y las metió debajo de una cama. Ya, ahí no está su terapia. Ya no hizo terapia. Ya no hizo terapia. Comprar los hilos no es la terapia. La terapia es ¿cuál? Sentarse a tejer. Hacer lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Sentarse a tejer. Poner, no sé si le funciona un horario o ponerse la meta, voy a tejer en la mañana o voy a tejer en la tarde o voy a tejer mientras veo las noticias o voy a tejer mientras esto, pero ponerse la meta de que usted va a tejer en algún momento del día. Que llegó un día y que no terminé tejiendo toda la mañana, toda la tarde, parte de la noche. Perfecto, perfecto. Nadie le hace daño tejer todo un día. Pero recuerden que si me levanto, voy al almuerzo, voy a la tienda, voy y me tomo un tinto, saco el perrito a pasear, le echo agüita al jardín, mucho mejor. Porque estar 2, 3, 4, 5 horas sentado tampoco es bueno. Pero si yo hago pequeñas pausas, voy y me voy a hacer un tintico, me voy a hacer un té, me voy a hacer una agüita, son pequeñas pausas que no me evitan tejer, pero me ayudan para seguir con buena salud tejiendo. Porque es que, chicas, me estoy asustando. O sea, de verdad, hacía mucho tiempo no veía tantas chicas pasando por problemitas así. Y la verdad sí me están preocupando. Sí, señora Lorena, ¿para qué? ¿Para qué eso? ¿Qué necesito aprender o qué necesito recordar que se me estaba olvidando? Porque nosotros somos personitas muy agradecidas, lo digo en mi caso, yo siento que soy una persona muy agradecida, pero a veces se nos olvidan cositas, a veces como que creemos que damos todo por hecho y se nos olvida muchas cositas. Hola, hijo mío, ¿cómo te fue? Entonces sí se inscribió mi niño. Ay, ya vemos un hombre estudiante ya en la casa. Qué bien, hijo. No, pues se pongas a estudiar. Mira a ver qué hay que estudiar, qué hay que preparar para que te pases todas las entrevistas y te acepten. Toca. Ah, ¿cómo que? Ah, lo que hacen para aceptar es virtual, pero la clase es presencial. Ah, bueno, hijo, pero mira a ver cómo te preparas. A ese paso, eso dijo Jason. Él te va a llevar por ahí el primer día, hijo, para que conozcas la ruta. Chicos, entonces es eso. Y a veces uno da todo por hecho y se le olvidan cositas. Se le olvida que... Se le olvidan muchas cosas. Yo siento que a veces nos pasan las cosas también para, no sé, como para darnos un golpe de humildad
y de reaccionar y de saber de que no somos los únicos, no somos los más importantes, no somos como la prioridad. Tantas cosas, bendito Dios, que uno como que se le va olvidando. Uno empieza un camino y uno como que ¡ja! Ya se siente cuerpo glorioso y todo. Chicos, acá empieza un corazón gigante que es rosita. Entonces, este puntico lo vamos a empezar. Yo les voy a leer qué estoy haciendo, ¿no? Y lo vamos a repetir, no se me asusten, no se me asusten. Sí, muchachos, muchas cosas y me tienen preocupada porque no sé qué nos está pasando, que yo a rato siento que se nos hace más difícil sanar. Señor, ¿qué mensajes tengo? Uy, sí le agradezco porque me toca parar para poder mirar los mensajes acá. Y chicos, gracias. Te damos la bienvenida. Gracias. Y a veces, o no sé si es mi parecer, siento que se nos está dificultando un poco más salir de esas situaciones. Yo no sé, a mí me parece que antes era como que más sencillo, no sé si estábamos, no sé, si estábamos menos concentrados en lo que hacíamos, lo que sentíamos y yo no sé, o sea, yo le digo a mi esposo, o hablando así de temas, le digo, lo que pasa es que yo nunca he tenido mucho tiempo libre. Yo siempre he estado ocupada. O sea, yo no sé qué es compinchar todo un día. Por ejemplo, alguien dice, yo me quedé todo el día en la cama echando chisme viendo películas. Yo no, o sea, yo tengo muy claro que sí hay tiempo de descansar, pero, por ejemplo, un descanso mío es levantarme en la mañana, hacer aseo, limpiar, dejar la casa medio organizadita o muy organizadita. Si quiero tejer un ratico, tejer. Si es un domingo, por ejemplo, que yo trato de desconectarme un poquito del tejido y decir, voy a hacer algo diferente. Entonces, vamos, salimos, nos damos la vuelta, al almuercito, esto, lo otro. Pero digamos que en sí no es como tiempo que hay gente que dice, no tengo nada que hacer. Para mí, no sé qué es eso, decir, hoy no tengo nada que hacer. No, yo siempre tengo que hacer. Siempre tengo que lavar losa, siempre tengo que echar a lavar ropa, siempre tengo que estar pendiente así sea comida para mí, de prepararme algo, cualquier cosa. Pero no hay un día que hay gente que dice, no, es que no tengo nada que hacer. Entonces yo siento que ese tiempo que la gente tiene libre, como que ayuda mucho a pensar y a repensar y a meterse, eh, a concentrarse más en el problema que tiene en ese momento. Es eso, yo digo, o no sé si son ideas mías, que entre más ocupada tengamos la mente, menos tiempo de repensar, porque yo tengo que estar pensando en hacer el punto acá bien, tengo que estar pendiente en que, por ejemplo, ya voy a terminar esta mitad para explicarles la otra mitad. Entonces, eso tiene mi mente pendiente. Yo puedo tener este momento una dificultad, por ejemplo, que David tiene que entrar a estudiar, me dice David, perdón chicas, me dice David, no sé si pase, no sé qué, listo, es una pequeña preocupación porque estamos luchando para que entre a estudiar y pase a la universidad. Bueno, pero si yo me concentro en ese estrés de que será que pasa, no pasa, pero si me pongo a tejer, no tengo tiempo de pensar si el niño sí va a pasar o no va a pasar. Dios mediante va a pasar. Dios mediante todo va a salir bien. Listo, no tengo tiempo de preocuparme en sobrepensar el tema, sino que doy por hecho que todo va a salir bien. ¿Qué me toca ahorita? Echarle un ojito de que si estudie, que se prepare cualquier cosa, no sé, que se prepare de cualquier forma. Entonces yo siento eso, que si tenemos la cabeza ocupada, súper ocupada, eso nos ayuda mucho a no repensar, a tratar de embolatar la mente en otra situación, muchachos. Eso siento yo que puede ser una buena estrategia. ¿Quién dice por acá? Hola, señora Olga. Sí, señora Olga, yo trabajo demasiado. Daisy, buenas noches. Gracias, señora Daisy, Ana Eugenia, Rosemary. Pero chicas, yo siento que primero es porque amo lo que hago. Lo amo con locura. Y segundo, porque tengo la gran facilidad de estar en muchas cosas al tiempo.
Entonces yo me levanto en la mañana, hoy tenía que hacer aseo general en la cocina, en el baño, se hizo aseo general, se dejó todo limpio, mi niño se fue sin desayunar, entonces fui, le llevé desayunito, ya vine, me senté, me puse a tejer, mi esposo está contestando el teléfono 100%, yo en esa parte sí no tengo ya mucho que hacer, me liberó de mucho trabajo porque para mí era mucho trabajo tener que tejer, contestar mensajes, llamadas y estar entre el celular, las clases presenciales, los videos, adelantar tareas, era demasiado. Ya me quitó lo del celular, perfecto. Ya él contesta mensajes, contesta WhatsApp, está él pendiente de eso. Entonces yo ya me preocupo por clases presenciales, por grabar, por hacer las tareas y por preparar otras cositas, pero digamos ya es un peso menos. Entonces, este tipo de cositas, muchachas, ayuda mucho. Buscar también una mano amiga que nos liviane un poquito de lo que sentimos que en mi caso era lo que más me chocaba y no me chocaba por, digamos, por hablar con la gente o algo así, sino porque primero es una información muy repetitiva, que el taller de fajón, que el taller de mini mochilas, que son los dos talleres que empezamos. Primero es una información muy repetitiva. Segundo, usted puede contestar 2, 3 llamadas, perfecto, mientras está tejiendo, pero cuando tiene una alumna al frente, una persona que está esperando que usted le explique o le haga entender algo, es muy complicado. Hablar por teléfono y tener una persona al frente. Entonces, esas cositas son las que no ayudan mucho. Por acá me aparece que objetivo. Ah, es que YouTube me está dando que la gente me dé regalos. Ya mire, qué bueno. ¿Ves? Está buenísimo. Que me den regalos y que me den regalos. Entonces, chicos, por ese lado me alivianó, gracias, mi amor, me ha alivianado mucho que mi esposo se encargue el teléfono porque yo ya no me preocupo por eso. Que tengo una alumna presencial, me concentro en ella 100% ya. Que el teléfono sonó, que un mensaje, que información, mi esposo todo eso lo resuelve. Entonces, chicos, mirar en qué podemos buscar a alguien que nos colabore, qué podemos solucionar. Pero, chicas, no se me queden, no se me concentren en temas que necesitamos seguir viviendo. Yo siempre les digo, vea, yo no me preocuparía por la salud mental de los demás si yo veo una persona y digo, no, pues si esta persona ya mañana se va a ir, adiós, ya se fue, el Dios se acordó de ella. No nos preocupemos para un día que le queda de vida. Pero chicos, seguimos viviendo, vuelve y amanece, vuelve y pasa una semana, un mes, un año y seguimos en las mismas. No, solucionémoslo, porque si vamos a tener tantos años de vida, queremos calidad de vida, queremos una calidad de vida que nos merecemos, que con el hecho de estar acá de pie, con el hecho de haber criado hijos, con el hecho de ser esposas, con el hecho de ser buenos hijos, buenos hermanos, buenos vecinos, nos merecemos una buena calidad de vida. Entonces, ¿qué nos toca? Solucionarlo. Solucionarlo, muchachos, porque no podemos seguir así. Chicos, la vuelta 7 se empezó de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5 beige. 3 rosados, no quise hacer este punto en relieve, ahí sentía que se veía raro, prefiero como va de hermoso, mire este pedazo nomás, todo el corazón es rosado, pero miren este pedazo de relieve, no tiene que ser todo. 3 rosas, 2 sobre dorado, 1 sobre rosa, 2 lilas, 1 sobre rosa, 1 sobre lila, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo. 2 lilas, que queda corridito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dorados, 2 lilas, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, 2 fucsias seguidos, 1, 2. Un lila, 2 fucsias, un punto en relieve. Este fucsia, cuando lo digo 2 fucsias, son puntos bajos normales. Punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, 2 puntos bajos, un solo dorado. Acá hice rosadito porque había un puntico bajo rosadito abajo, entonces lo agarré del dorado, pero es un punto rosado en relieve, punto bajo, punto en relieve, 2 lilas, punto bajo. Este rosadito lo hice en relieve porque, espérese, ¿por qué? Ah, sí, porque es que es un corazón lila que estaba dentro del otro. Bueno, es algo raro. Punto bajo, punto en relieve, punto bajo. 2 lilas, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, 2 puntos bajo rosa, 2 puntos bajo lila, corriditos. Acá me quedaron 2 dorados y quedó punto sobre punto. Acá en el lila también me queda punto sobre punto, 3 lilas, 2 fucsias, un punto en relieve, un punto bajo, un punto en relieve, un punto bajo, un punto en relieve, un punto bajo, un puntico lila, 3 fucsias, que son puntos bajos, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto sobre punto. Y acá ya los fucsia punto sobre punto, no lo corrí más. Un solo puntico dorado
Y acá me muestra que me queda un puntico rosa, porque van a hacer un corazón gigante que va a ir para arriba. Un punto rosa. El corazón va a ser rosa. 1, 2, 3 dorados, punto sobre punto. 2 fucsias, 2 lilas, perdón, que son punto sobre punto. Un punto fucsia, un rosado en relieve, un punto bajo, un punto en relieve, un punto bajo, un punto en relieve, un punto bajo. 2 lilas, uno sobre lila, uno sobre fucsia, un punto en relieve fucsia, un punto fucsia sobre dorado. ¿Listo? Ahí terminé la mitad de la vuelta 7. Vamos para la otra mitad, que es la misma vuelta 7, esto mismo que les acabo de leer. Yo les dije que los corazones iban a ser raros y ahí va bien raro. Joana, buenas noches. Gracias, gracias. Adelaida. Gracias Adelaida. No, chicas, a mí me preocupa mucho mis muchachas porque estoy viendo que les está costando mucho salir de situaciones y a mí me duele bastante. Que llegan y me dicen, profe, no, sigo en las mismas, sigo medicada, sigo en esto, sigo en lo otro. Y yo digo, santo Señor, ya es mucho tiempo, ya yo no soy nadie para decirles a ustedes qué tanto tiempo debe tardarse una persona para superar algo, pero sí es preocupante cuando uno ve que pasan los días, los meses, las semanas y la persona sigue estando igual. ¿Por qué? Porque sabe uno que si no lo ha superado, que si sigue así, posiblemente va a empeorar. Si se tardó mucho para mejorar la situación o para cambiar de idea o de mentalidad, posiblemente eso no va para ningún lado. Entonces, esa es la preocupación. No es porque uno sepa o uno tenga que decidir cuánto dura un dolor o cuánto tiene que llorar un duelo una persona. No, es porque ya uno ve que si pasan días, meses, años, algo no está. Algo dice uno, no, santo Señor, hay que hablarle a esta persona a ver si entra en razón y que no sea para peor. Entonces, chicos, sí. Sí, póngale cuidado a eso. Si ven la persona en su casa, alguien muy callado, muy encerrado, póngase pilas con eso. Que algo puede estar pasando por la cabecita y usted simplemente, ¿cómo está? Venga, comemos, venga, hablamos, venga, jugamos un parque. Yo soy fans de los parques. Eso de pronto lo saca de la rutina, la persona, de pronto lo saca de la profundidad de sus pensamientos para que no esté encerrado en sus pensamientos y de pronto vea otro, no sé, otra situación, otro momento. Entonces, chicos, póngale cuidado a eso y ser empáticos porque las personas que nos rodean normalmente tienen problemas que nosotros no nos enteramos, somos los últimos en enterarnos. Esto es lo mismo que hice acá, ¿listo? Para que ustedes me pongan, pero ¿qué está haciendo allá? No, exactamente lo mismo. Si tiene duda, mire lo que acabo de tejer y ahí vas avanzando. Sí, chicos, a veces es más eso, que nos concentramos tanto en nosotros que olvidamos. Voy acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Olvidamos pues que no solo existimos nosotros y no solo son nuestros problemas, que esa es la otra parte, que nosotros nos encerramos en nosotros y se nos olvida que alrededor también tenemos una mamá, un papá, un hermano, un hijo, que posiblemente también están pasando por situaciones y necesitan que uno les dé un poquito de moral. Yo lo digo de esa forma porque pueden pasar las dos situaciones, que sea usted el que necesite ayuda y de pronto una persona le hable y le diga, venga, comemos juntos, venga, salimos, vamos a la tienda, acompáñeme a sacar el perrito a pasear o algo así, o al contrario, usted tiene una vida muy chévere, relajada, feliz y no se ha dado cuenta que en su casa hay una persona que necesita que usted la convide a dar una vuelta, que usted le diga, venga, acompáñeme allí a la vecina, voy a ir a hacer una vuelta allí, venga que le dé el sol, venga, nos damos la vuelta, venga, lo invito a un helado. ¿No ve que no sabemos, muchachas, en qué situación puede estar? Por eso hay que pensar en los dos lados. Si usted es el que necesita esa voz de aliento o una persona cercana a usted la necesita y usted no se ha dado cuenta. Que a veces en la casa pasan cosas y por fuera todo el mundo está enterado, todo el mundo lo ve y uno no. Y uno cree que todo está perfecto. Es el compromiso mismo y que...
Sí, señora Adelaida, señora Adelaida, es tan fácil decirlo. Ay, pero vea, yo he visto unos casos que es tan fácil decirle a la persona, ay, pero ¿qué le cuesta levantarse de la cama? ¿Pero qué le cuesta bañarse? Haga algo por usted. Uno no sabe de verdad lo que le cuesta a la persona. O sea, uno lo ve muy fácil decirle, pero ¿qué le cuesta? Yo ya me levanté, yo ya me bañé, yo ya hice, yo ya fui, yo ya vine. ¿Y usted qué va a saber qué tanto tiene esa persona que sufrir, revolcarse, llorar, patalear, obligarse a despegarse de esa cama, obligarse a salir a que le dé el sol? ¿No ve que es que ese es el problema, que nosotros lo vemos tan fácil cuando somos nosotros los que estamos bien, que estamos pasando por nuestro buen momento? Ya. Entonces, uno muy fácil, uno le dice, pues deje de estar encerrado y ya, pues coma y ya, pues salga y ya, pues camine y ya. No, porque es que no sabemos qué tanto le cuesta a esa persona solamente despertarse en la mañana, solamente saber de que amaneció otra vez vivo o viva y sin ganas de que hubiera pasado. Porque es que ese es el problema, que para uno es una maravilla en despertarse, gracias Señor, gracias Dios mío por un día más de vida. Uno no sabe qué persona se despierta, ve que está de día, ve que otra vez está vivo y dice, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué sigo acá? No sabemos qué está pasando por la mente de esa persona. Entonces para nosotros es muy fácil decir, pero pues oblíguese, pues levántese, pues báñese, tan fácil que es. Ni que fuera complicado, pues báñese, levántese, haga algo. Claro, para uno es muy sencillo decirlo así porque uno no sabe de verdad si la persona eh, lo ve sencillo o esa persona está sufriendo para hacer algo que uno lo hace natural. O sea, es natural levantarse, bañarse, es natural. En mi caso, yo me tomo un vaso de agua con limón y sal en la mañana, me quita mareos, sufro unos mareos raros y tomarme un vaso de agua con limón y sal en la mañana ya me deja preparada todo el día para no tener mareo, para estar súper bien. Entonces, para mí es muy fácil. Me levanto, me baño, agüita, limoncito, una pizquita de sal, me tomo mi vaso, le doy el vaso de agua con limón y sal a mi esposo, ya listo, me termino de arreglar, hago un cafecito, nos tomamos el cafecito, recogemos los regueros que hay que recoger y nos sentamos a trabajar. Para mí eso es normal, eso es la rutina de todos los días, eso es natural. ¿Cuántas personas solo levantarse de la cama es de verdad, todo una terapia? Toda una terapia. Tiene que prepararse psicológicamente para decir, bueno, voy a empezar mi día por este lado. Hoy tengo que hacer esto. Hoy voy a hacer esto. Porque hay gente que de verdad no le da el cuerpo, no le da para dar ese paso, para tomar esa iniciativa de hacer las cosas. Y ahí es donde estamos fallando porque nosotros creemos que así como yo lo hago de fácil y de natural, así debería ser para todo el mundo y no es así, chicos. Solo salir de la casa. Hay gente que dice, vea, profe, el problema mío es salir de la casa. Si yo pudiera salir de la casa, hasta siento que estando ya en la calle como que no, súper bien, súper genial, pero el problema es salir. O sea, yo me preparo, yo digo, voy a hacer tal cosa el lunes. Llega el lunes y digo, no, ¿y para qué? ¿Para qué salgo? ¿Para qué lo hago? Eso es complicado, chicas. Señora Angélica, un mundo muy diferente y todos tenemos, le digo yo, o le decía yo a un chico, todos tenemos nuestros propios demonios. O sea, sí, lo que para mí es súper bueno, súper natural, súper genial, súper chévere, para otra persona no tanto. Entonces todos tenemos un mundito en la cabeza que es complicado entenderlo, pero es más fácil como acompañar a la persona que tratar de entenderlo, porque es que no necesitamos entendernos, acompañémonos. Si es que usted no me entiende a mí, no pasa nada. Yo respeto lo que usted piensa, usted respeta lo que yo pienso, nos acompañamos. Nos acompañamos para echar chismecitos, nos acompañamos para, sí, nos acompañamos sin necesidad de nada. Usted me acompaña, yo lo acompaño y ya. Y es una bonita forma de ser útil a la otra persona sin necesidad de que la otra persona piense como uno. Un poco de compañía. Muchas veces la gente no necesita más. Necesita un ratito de compañía, un poquito de compañía. Eso, no es mucho. Hay que dar el espacio también de la persona
que si necesita, quiere compañía, estar ahí, que darle como esa seguridad de que uno va a estar ahí, muchachas. Es muy importante. Señora Olga, ¿cómo está? Sí, señora Olga, la fe. Ahí está el punto importante que no habíamos tocado acá. La fe de que no estamos solos, las ganas de creer en alguien y tener esa fe en alguien o en algo. Pero hasta eso se pierde cuando hay momentos difíciles, que por eso uno dice, ay, pero debería refugiarse en Dios. Ay, muchachas, yo he visto tanta gente que lo que menos cree o lo que menos quiere en el momento que está pasando por una dificultad es a Dios. Como que dicen, no, pero si esto, y empiezan a renegar y empiezan a querer como alejarse de todo. Entonces para uno es fácil porque uno sabe que tiene refugio en Dios, que la fe es grande, que creer o tener fe en Dios puede ayudarnos mucho. Pero cuando la gente está en una situación, cuando la persona está viviendo ese momento tan complicado, no es tan fácil como decir me voy a refugiar en Dios o en la religión. No, nosotros lo vemos fácil, pero cuando la persona está ahí en ese momento difícil, no es fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este es mi punto 8. Y acá voy a hacer un lila. Sí, mis niñas, con ánimo, con ganas de salir adelante, con toda la actitud, agradecer. Me decía una amiga ayer, usted sí agradece por el trabajo que tiene. Y yo todos los días, yo me levanto y digo, gracias Dios, gracias, no es un sueño, tengo el trabajo que amo, el trabajo que he soñado toda mi vida, amo lo que hago, tengo mi taller, gracias Señor por este día. Llego, hablo con mis tejidos, yo le digo a mis tejidos, bueno, hoy voy a empezar por este tejido porque necesito acabarlo, yo necesito ver cómo va a quedar esta mochila, yo necesito ver cómo va a quedar esta pieza, yo necesito terminar este monedero hermoso porque yo sé que me va a quedar muy bello. Y así, y me siento, bueno, vamos a hacer esta tarea, vamos a hacer la otra. Lo que les digo, antes me sentaba a contestar el celular toda la mañana, ya gracias a Dios no, mi esposo contesta todos los mensajes, responde, da información de los talleres, entonces yo me puedo sentar a hablar con mi tejido, bueno, avancemos acá, esto hay que colocarle cierre, venga que acá toca corregir esto, venga que aquí me toca solucionar acá y listo. Entonces, ese tipo de cositas, maravilloso, muchachas. Este tipo de cosas siento que me han funcionado muy bien. A ver este corazón que lo estoy viendo raro acá. Yo, sí, termino punto sobre punto. Puntico en relieve, muy bien. Entonces, eso, chicos, ese tipo de cositas. Yo soy muy agradecida con lo que tengo porque amo lo que hago. Amo de corazón. Chicas, yo recuerdo cuando trabajaba en el centro, yo recuerdo cuando trabajé en casas de familias, yo recuerdo tantos trabajos que he tenido y yo siempre he dicho, nunca me sentí más completa que acá con mi taller. Nunca sentí que yo realmente perteneciera hasta ahora en mi taller. Es mi punto, es mi sitio, es mi trabajo ideal, es lo que quiero hacer, lo que me gusta hacer, lo que despierto todos los días y digo gracias. Sí, Geraldine, todos los días, no solo agradecer lo que tenemos, sino agradecer que despertamos. Esta semana acá en el Galán, bueno, en todo Bogotá, cayó un aguacero impresionante y yo decía, gracias Dios mío, hacía tanto no veía caer agua tan fuerte. Y yo feliz porque caía agua súper fuerte. Y yo, gracias a Dios, qué aguacero tan delicioso. Sí, se inundaron calles, sí, muchas personas afectadas, pero chicas, yo agradecí la lluvia porque hacía mucho no veía la lluvia tan espectacular. Pero en muchos lados la gente estaba rezando para que parara la lluvia. En Medellín pasó de todo. Estaban rezando para que parara la lluvia. Yo agradecía esa lluvia porque yo estaba feliz. Hacía mucho no veía caer agua tan fuerte. Mucho póngale un mes, 2 meses, porque tampoco es de que acá en Bogotá no llueva. Eso sí es una gran mentira. Eso, un aguacero como el que cayó sería el domingo, lunes, hacía por ahí un mes que no llovía tan fuerte. Que yo lo viviera, porque posiblemente en enero, mientras yo estuve en Manizales, de pronto llovió así de fuerte. Pero entonces eso, yo agradecí ver la lluvia,
posiblemente mientras yo no estuve en Bogotá también cayeron aguaceros impresionantes, pero es eso, muchachas, valorar lo que hay, aunque yo sé que mucha gente sufrió por ese aguacero, porque de verdad se inundaron calles, se inundaron casas. Entonces, mientras yo agradecía, en otros lados se estaban pidiendo que no lloviera más, y eso es una cosa rara, pero yo sí estaba feliz. Me serví un cafecito y me salía a hacer una historia y a decirles, miren muchachas, está cayendo agua muy duro. Porque yo lo sentí muy bonito ver caer agua. En otro lado esa agua, el agua que yo felizmente veía caer, en otro lado no estaban tan felices, pero tenían sus razones. Entonces es eso, chicos. Acá voy a quitar este gancho solamente, muchachas, para hacer mi último punto en relieve y un punto bajo. Entonces es eso, mis niñas, pero nada, yo siempre he dicho, nada dura para siempre, aprovechemos, disfrutémoslo y aquí estamos, el día que usted se sienta tan mal que necesite contárselo a alguien, dígalo, háblelo, comuníquelo, no se atore con las cosas. De pronto, no sé, pero de pronto eso haga que se le quite un peso de encima y usted como que empieza a encontrar el camino que perdió. Y eso pasa y las chicas, y mi preocupación es válida porque tengo chicas que me han donado material, compran material, profe, yo tejo y yo sé que tejían mucho, que estaban muy juiciosas con el tejido y me han enviado el material a mí. Unas porque de pronto, bueno, una señora se rompió el brazo, no podía tejer más, pero otra señora me envió un montón de material porque ya no quería tejer, no quería saber nada del tejido. Y ahí es donde dice uno, entonces, ¿con qué va a ser la terapia? Si el médico le había mandado eso, era como terapia. Sí, señora Geraldine, hay que consentir, hay que querer lo que hacemos. Ay, no, señora Geraldine, no había escuchado eso, un hombre celoso de los tejidos. Ay, no, 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 no. Le va a tocar que con una mano consienta los tejidos y con la otra su esposo. Haga como el perrito en la cabecita, ya, mi amor, ya, ya, cuando consiente un perrito que le hacen así, sí, sí, ya, ya. Ay, qué pecado. Bueno, muchachos, acá terminé la vuelta. Miren, los corazones yo sé que se ven raros. Ustedes dirán, ¿esos corazones de a dónde son corazones? Son corazones, muchachos. Empezamos vuelta 8. Voy a marcar en mi hojita vuelta 8, 1, 2, 3. Y acá me queda dorado. Me queda 1, 2, 3 puntos bajos dorados. Nada más, no me quedan más. Ay, no, no, no. Yo recuerdo cuando tenía a David pequeño, yo trabajaba en un satélite cosiendo y me acuerdo que yo pues ocupaba mis dos manos para coser en la máquina y David en un cochecito y yo con el pie le movía el cochecito. Con un pie pues estaba en el pedal de la máquina y con el otro pie le movía el cochecito a David. Entonces de eso me acordé en este momento. Yo me imaginé consintiendo a su esposo así sea con un pie, pero pero no lo dejé sufrir. Y David dormía y yo boleando ahí el pedal de la máquina y con el otro pie meciéndole el coche para que el niño durmiera. Ay, Dios mío, así me imaginé. Nosotras hacemos 3, 4 cosas a la vez y no es raro. Somos mujeres que nos sabemos defender de todas las formas, muchachos. Acá, chicos, recuerden que el fucsia, así esté perfecto, el lila, así está perfecto para hacer punto en relieve, no. Los lilas en ningún lado le voy a hacer punto en relieve para conseguir lo que yo quiero, que es que le dé profundidad. Y la única forma que le dé profundidad es que uno de los tejidos sea plano. Si yo hago todo en relieve, no voy a tener la profundidad que quiero. Allá voy a hacer esta mitad hasta acá, vuelvo a hacer lo mismo, les leo todo y repetimos. Que yo sé que está muy complicado, pero no se me preocupen, muchachos, miren. Entonces aclaro que el lila en ningún lado le va a hacer relieve al lila. Al lila nunca, 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 ¿listo? Y acá seguimos. Ay, sí, mis niños, bendito Dios. Ay, por ahí estoy haciendo un monedero más lindo porque es un monedero recamado.
Entonces, yo creo que en la noche lo termino porque es una muestra que tengo que hacer para una chica. Tengo que hacer muchos monederos, chicos, les cuento. Voy a hacer muchos monederos porque voy a tener varias visitas de chicos y chicas que vienen fuera de Colombia. Yo siempre les he dicho que para este tiempo viene mucha gente a vacacionar. Entonces, sí me han dicho, profe, si tiene algún monederito o algo, por ahí téngame en cuenta. Entonces, estoy tejiendo mucho para que cuando lleguen estas chicas, aquí va uno, dos. Ah, acaban dos. Para que cuando estas chicas lleguen vengan, tenga monederitos que mostrarles. Entonces, no solo tengo encargo, sino que también quiero tener uno o dos monederitos que enseñarles a estas muchachas. No, este rosado no me gusta ahí, dejemos solo uno. Entonces, estoy haciendo uno que es una muestra para una chica que lo quiere ver, que de pronto se lleve varios monederos, pero entonces me toca enseñarle el monedero que estoy haciendo. Si lo aprueba y me dice, sí, quiero 5 o 6 de esos, me toca hacerle varios de los mismos. Si no, nos quedamos con uno y después se los enseño, muchachos. Les muestro cómo se hace, que quede así de hermoso como me está quedando. Es un portallaves, pero mañana se los muestro. Yo sé que mañana está terminado. Entonces sí tengo mucho trabajito, terminando pedido de fajones. Ay, hoy hicimos unos bellos, miren. El tricolor este fajón es ya referencia a Creaciones Mari Crochet Colombia, por eso no creo que se sorprendan porque este fajón es creación mía, diseño mío, patrón mío, tejido acá en Creaciones Mari Crochet Colombia. No es que los mandamos a traer de ningún lado, no, son patrones propios creados para nuestros proyectos. Entonces, este patrón es propio de Creaciones Mari Crochet Colombia. O sea, ustedes no van a, si ven un fajón tricolor así, es mío o es mi patrón o es mi alumna, es mi compañera de trabajo que lo aprendió conmigo. Este es una cosa loca porque el taller de fajones, yo no sé, yo siento que amo todo y de pronto exagero en lo mucho que hablo de bien, súper bien y demasiado bien de lo que hago, pero por ejemplo, este tipo de fajones, chicos, este es hermoso, este es un diseño totalmente nuevo, pero la calidad, o sea, como que al tocar el fajón uno siente, no sé, se siente diferente, se siente lindo. Están quedando con una calidad tan maravillosa que yo digo, ¿cómo hay gente que dice, no, es que prefiero el fajón, por ejemplo, en telar comejigno? O sea, jamás van a tener esta calidad. Entonces, yo hablo muy bien de lo que hago, pero primero porque lo amo y segundo porque la calidad es demasiado, demasiado perfecta. Miren esta combinación linda. Esto es lila, rosa claro, acá tiene un poco de blanco. Todo el que va entre el rosa oscurito es blanco. Blanco, blanco, vuelve rosa claro y termina con lila. Dígame si no está hermoso, vea. La calidad perfecta, el largo perfecto, perfecto de parejo, terminados perfectos, que si alguien no lo quiere con mechas, simplemente acá se corta, se dobla y queda perfecta la terminación. Pues los quieren con mechas, así que así queda con mechitas. Como el fajón está tan largo, trato de no dejar las mechas muy largas porque no van a coser el fajón corto, lo cosen más o menos acá al borde de la mochila, entonces todo esto queda para que quede las mechas del fajón. Entonces sí, chicos, yo no exagero, es que de verdad los fajones son bellos, 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 la calidad que queda de un fajón de esto es impresionante, por eso amo tanto lo que hago. Y son diseños propios, chicos. Yo no, de hecho, para este no usé patrón, para este sí tenemos el patrón, obviamente, ya se sacó patrón, pero son fajones que ya se los aprende uno de memoria, entonces ya no necesita ni patrón, pero es un patrón propio que creamos nosotros para la mochila tricolor. Bello, 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 bello este trabajo. Entonces uno ama mucho lo que hace, pero tiene que recordar que eso le da demasiado placer, demasiada satisfacción, demasiada felicidad y por eso lo hacemos. Yo no trabajo, sí, de hecho todos trabajamos por necesidad, por lo económico, pero digamos, a mí no me obliga a levantarme la cama a decir, no tengo para un pan, no tengo para una guapanelita, no, yo me levanto de la cama para decir, bendito Dios, hoy tengo mis manos bien, todo está bien, voy a tejer, voy a crear, a hacerle la muestra a esta alumna, a esta clienta, voy a atender a esta persona, ya lo que viene de ahí, que es el dinerito, que es la cuestión de conocer
gente, aprender cosas nuevas, eso ya es, para mí, eso ya es ñapa que me da la vida, pero ya saber que me puedo levantar de la cama a tejer, ya, yo con eso ya quiero levantarme, ya con eso no me cuesta levantarme de la cama y eso ya es una bendición grande para uno que ama lo que hace. No tener que obligarse. Uy, hay gente que dice, ay, Dios mío, porque hoy es lunes, me toca ir a trabajar. No, yo digo, gracias a Dios es lunes. Si trabajé el fin de semana, sábado y domingo bien, no extraño mucho, pero de pronto un sábado, un domingo que no tejí, ay, gracias a Dios es lunes, ay, ya me puedo sentar a tejer, ya no tengo que salir a la calle, ya tal cosa, ya esto, ay, gracias a Dios puedo tejer, porque a veces sábados y domingos que no, realmente lo que tejo es poquito, porque uno tiene otras cosas que hacer, entonces extraño el tejido. O muchas veces, bueno, trabajé muy duro el fin de semana a terminar o a mostrar lo que hice. Voy a enseñarle a las chicas lo que adelanté, lo que alcancé a terminar, vamos a terminar tal taller, vamos a decirle a las chicas que el fin de semana me rindió mucho, que avancé bastante, todo. O sea, yo nunca le veo nada malo. Si extraño el tejido, qué dicha poder tejer. Si tejí mucho, qué dicha que adelanté tanto y voy a mostrar a las chicas todo lo que hice el fin de semana. Entonces yo no veo nada negativo respecto a mi trabajo. Yo amo lo que hago. De verdad lo hago con locura, con pasión, con felicidad, con agradecimiento. Sí, señora María Luisa, es un pedido que se va mañana, creo que mañana o el sábado. Sí, en telar. Verdad que yo no grabé que lo iba a mostrar que lo estaba soltando, pero yo les mostré, no sé si fue ayer, que estaba pegado al telar. De hecho, este lo mostré que todavía estaba enganchado al telar, todavía estaba ahí en el telar, no lo había soltado, este estaba ahí. No, en telar. Sí, esos diseños de fajones son espectaculares, chicas, son muy bellos. Bueno, en mi caso, esto es vuelta 8. Sí, señor, esto es vuelta 8. O sea que aquí se juntan. En mi caso, yo no estoy tejiendo fajones, los está tejiendo otra personita, pero de todas maneras de acá de Creaciones Mari Crochet Colombia y acá en el taller. Yo les mostré ayer, no sé si en la página o estábamos acá en el canal, que les mostré que ahí estaba nuestro tejedor dándole a los fajones. Entonces, aquí en el taller, porque yo hago las urdimbres, yo soy la que combino los colores. Si alguien me pide algún fajón que ya tenga la combinación y el diseño, tan sencillo como replicarlo. Pero cuando me dicen, quiero un fajón, por ejemplo, ese lo querían en color pasteles. A mí me tocó hacer la combinación de colores y sacarlo. Acá seguimos. Entonces, sí, chicos, sí, de verdad se está tejiendo hermosos esos fajones, me encantan. Para el fajón sí se puede utilizar hilo crochet o hilo macramé, que me preguntan mucho, profe, ¿y qué hilo? No, hilo crochet, hilo macramé, no importa cuál de los dos, el que usted tenga con ese teja. Si tiene hilo crochet, teja con hilo crochet. Si tiene hilo macramé, teja con hilo macramé. Ahí no hay lío de nada, no tiene preocupación. Chicos, ya casi termino la vuelta 8 para leerles qué dice. Espero que acá tiene un giro raro, que está quedando muy lindo. Esta vuelta 8 ya se juntó acá estos dos corazones, pero se va a recoger el rosado y el fucsia sigue creciendo muchísimo. Bueno, acá esto que, no, esto sigue derechito. Acá sigue otro y otro. Y en el rosa, pero en el centro del rosa, vamos a hacer un lila. Sí, esos fajones son hechos en el telar, muchachas. El taller que vamos a empezar este lunes que viene, vamos a empezar un taller de mini mochilas. Ahí se va a enseñar una mini mochila desde el fondo hasta terminarla. No se va a enseñar el fajón ahí. Yo hago el fajón paleteado, pero ¿por qué yo no enseño a hacer un fajón paleteado en un taller, por ejemplo, de mini mochilas? Porque solo el taller de fajón paleteado puede durar mes y medio. Puede durar entre un mes a mes y medio. Entonces, si yo quiero hacerme una mini mochila en 3 semanas, ¿cómo le voy a mezclar
un taller que dura mes y medio, me queda muy complicado, bastante complejo. Entonces, prefiero separar la mochila. Lo que vamos a enseñar es el fondo de la mochila, a leer el patrón, a tejer ese fondo, a subir el cuerpo, a hacerle pasadores, cordón, pompón y cómo se pega el fajón. Yo tengo talleres donde enseño a hacer el fajón en crochet, donde enseño a hacer el fajón entorchado, donde enseño a hacer el fajón paleteado. Me han dicho las chicas, bueno, profe, y yo que no sé hacer el fajón, ¿usted me puede vender el fajón? Sí, las chicas que compran el material tienen la ventaja de que el fajón se les deja mucho más económico. No se vende igual que como vende uno un fajón a cualquier persona que de pronto solo necesita el fajón. No, porque si nos compró el material para hacer la mochila, da por hecho que pues la persona hizo una muy buena inversión y necesita, pues obviamente, cualquier colaboración que le pueda hacer uno a la persona para que teja este punto sobre punto, no, dejémoslo así, para que pueda terminar la mochila, por ejemplo, dándole el fajón un poco más económico, obviamente uno lo hace, pero por eso yo hago los talleres, porque yo necesito que mis niñas no solo aprendan a hacer mochilas, que puedan hacer el fajón para sus propias mochilas. Entonces, por eso yo no dejo de hacer talleres cada año, porque la idea no es que aprendan solo a hacer la mochila, que aprendan a hacer el fajón para colocarle a esa mochila. Entonces yo siempre estoy en esas de que sí o sí aprendan. Si es necesario, muchachas, no es que uno quiera, sino que ustedes deben de aprender. Que usted está vendiendo una mochila al mes. Vamos a ponerle que usted no hace más, que solo hace una mochila al mes. No importa, si usted hace un fajón para esa mochila, se está ahorrando dinero del envío, se está ahorrando dinero de comprarlo y está asegurando que esa mochila que hizo usted con lo que le quedó de material hace el fajón, que le quedó del mismo color. Imagínese, usted me envía una foto y me dice, profe, quiero el fajón para esta mochila. Y resulta y pasa que yo en la foto vi o creí ver que era lila, listo, lila, que era rosado claro, listo, rosado claro. Pero resulta que este beige, yo lo vi como un beige más clarito. Resulta que en la foto no lo vi así como es realmente y no le coloqué blanco, sino un beige claro, pero resulta que no es este mismo beige color oro. Pero sí le coloqué el fucsia, pero sí le coloqué los otros colores, pero con que le haya embarrado, mi caso que esto es blanco, no le haya colocado el tono que es, ya el fajón se va a ver raro. Ya en el momento que usted le pegue el fajón a esta mochila, se va a notar que no lo hizo con los mismos colores. Entonces, esa es la garantía que usted aprenda, que usted va a tener la certeza que su fajón va a llevar los mismos colores de su mochila, que ahí no va a tener pierde, ahí no va a decir usted, ay, profe, el fajón me salió con otro color, ay, profe, no, no es el mismo tono. Entonces, esa es una garantía que usted va a tener si usted hace todo. Si usted hace el fondo, el cuerpo, el cordón, el pompón y el fajón. La garantía es que con el material que usted empezó todo, termina todo. Así de sencillo. Christopher, buenas noches, bienvenido. Margarita, buenas noches, bienvenida. Acá vuelvo punto en relieve, punto bajo. Ya les voy a leer lo que estoy haciendo en esta vuelta 8. Dejamos la vuelta 9 empezar. Ay, yo no le coloqué qué vueltas eran. Yo creo que hasta en vivo yo no le coloqué que era vuelta 8, 9 y 8 y 9 porque no alcanzamos para la 10. Ve, no le coloqué o sería que sí. No, me toca ahorita colocarle para que ustedes no se me pierdan. Miren, acá ya hay mucho puntico en relieve. Yo estoy en qué parte, en esta. Ajá. Acá termino con el puntico bajo y vamos a crecer el lila porque resulta que es un corazón grande que le hace sombra a todo. Un lila que va por allá. Entonces, sí, chicas, no es de mala onda, sino antes por el contrario, este lila que hago acá tampoco lo voy a hacer en relieve. Este lila que se está empezando en esta parte de este corazón gordo es grande, es un corazón grande, pero como es una sombra, no va en relieve. Aunque sea un corazón bastante grande, que ustedes lo van a ver bien grande, no va a ir en relieve, va a ir todo plano. Todo lo que es lila va a ir plano, ¿listo? Que no se me pierdan en esa parte. Acá. Y acá.
Vamos terminando. Mi corazoncito gigante. Y si ya voy acá, quiere decir que se va a empezar a recoger mi corazón. Ay, lo recojo de una vez. Sí, sí me toca. Bueno, entonces acá termino con un punto en relieve, pero voy a hacer un punto dorado de una vez, aunque tengo un fucsia ahí, pero ya me toca ir recogiendo este corazón para que empiece a crecer el nuevo corazón rosa, que ese sí va a empezar a ir en relieve. Entonces acá me dice que este corazón rosita que les mostré que era un solo punto, va a empezar a crecer como un corazón en relieve. Un rosa sobre dorado y este punto en relieve de una vez, que es el rosita que se agarra de la pestañita. Ahí. Lo termino con lila. No, muchachas, estos corazones míos son locos, pero yo sé que les va a gustar. Yo sé que tienen miedo porque dirán, no, pero es que eso no parece un corazón. No, son espectaculares mis corazones, muchachas. Y eso que el gerente de venta le había colocado, el diseñador gráfico, le había colocado flechas, le había colocado cosas así espectaculares. ¿Qué pasó? Que las flechas que le colocó el gerente de venta llevaban color negro y yo no quería colocarle color negro porque primero era un color más y segundo solo iban a ir en las flechas, entonces yo no le entendí cómo meterle el color negro cuando no iba a ir en ningún otro lado, entonces dije no, no le coloco ese color negro. Bueno, 2 y acá 1, 2, 3, 4, 5. 5 fucsias porque ya va a empezar la sombra de arriba. 5 fucsias. Acá. Puntico en relieve porque hay un puntico bajo. Ahí. Puntico bajo. Puntico en relieve. Puntico bajo. Puntico en relieve. 1, 2, 3, 4. Este es mi punto 5, así que acá va un lila. Un puntico lila. Y todo va en fucsia. Acá puntico en relieve. Dos punticos fucsia, porque es un punto en relieve, uno fucsia, pero como tengo lila, si hago uno en relieve, pues tapo lila. Yo necesito que se vea eso porque son pequeñas heridas. Son corazones con heridas, muchachas. Son corazones con heridas. Tristemente, así es la vida. Usted no se ponga a pensarlo mucho, porque la vida es eso. La vida está llena de heridas. Y ni para qué nos quejamos, ni para qué decimos que no, sí, sí. Entonces esto es una mochila de San Valentín con mucho significado. No es de que quiera decir que todo es amor. No, 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 no. También hay heridas, también hay pequeñas cicatrices. Pequeñísimas cicatrices. Esto dice que deja un solo dorado. Y acá. Bueno. Miren esta vuelta 8. ¿Qué horas son? Ah, son las 9. Acá empiezo, en el gancho amarillo empiezo. Entonces la vuelta 8 se empezó con 3 dorados, 3 rosas, 2 lilas, punto bajo rosa, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo. Todavía estoy corriendo los rosaditos. En este caso, a mí me quedó en esta vuelta los 3 rosas, los 2 lilas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en total entre puntos bajos, punto en relieve. 2 lilas, que quedó uno sobre lila, uno sobre dorado. 1, 2, 3, 4 dorados, 2 lilas. Ah, ya llevamos 1 hora, entonces les voy a dejar como tarea esta vuelta 8, ¿listo? 2 lilas, uno sobre dorado, uno sobre lila. Un fucsia sobre lila.
Entonces, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un punto lila y vuelve, pero acá dos puntos bajos fucsia. 1, 2. 1 en relieve, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero recuerden, dos fucsias, 1 en relieve, un punto bajo, un punto en relieve, un punto bajo, un punto en relieve, dos puntos bajos. Acá queda un punto rosa sobre el punto de relieve y 1, 2, 3, 4, 5, 6, un punto lila. Un punto bajo, un punto en relieve. Los otros son puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Porque de hecho no sé por qué este de acá no lo hice en relieve, se podía hacer perfectamente este de acá en relieve, porque aquí ya me iba un lila, pero no pasaba nada. Aquí lo podía haber hecho en relieve, no sé por qué no lo hice, haber hecho el lila y nuevamente el relieve acá. Eso lo pueden hacer ustedes. Aquí pueden hacer en relieve este rosado, el lila punto bajo, este rosado en relieve y 1, 2, 3 puntos bajos. Punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo. Dos lilas sobre lila, dos dorados sobre dorado y acá hice un fucsia que es que va a nacer otro corazón ahí. Dos lilas, fucsia sobre fucsia, los lilas sobre lila, punto sobre punto, fucsia sobre fucsia y hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un punto bajo, uno en relieve, un punto bajo, un relieve, un punto bajo, un relieve, un punto bajo. Tres fucsias, que esos son puntos bajos normales, un punto bajo fucsia, un punto en relieve, un punto bajo, un punto en relieve, un punto bajo, un punto en relieve, un punto bajo y termino con un punto en relieve y el único fucsia que me quedaba lo hice con dorado. Acá en total hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fucsias. Un dorado, un punto bajo rosa, un punto en relieve rosa, un punto lila. Dos dorados que quedó punto sobre punto, dos lilas que quedó punto sobre punto y empecé punto en relieve. 1, 2, 3, 4, 5. Punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve. 5 en total. Un lila, que ese sí es punto bajo, un punto en relieve, 1, 2, 3 puntos bajos, un punto en relieve. 1, 2, 3, 4, 5 en total. Este ya tiene forma de corazón, será el único, ¿no? Y acá pues voy a empezar otra vez la vuelta con 3 dorados y lo mismo. Entonces esta partecita acá la podemos corregir. De hecho yo voy a desbaratar este pedacito y voy a hacer este en relieve de acá. Porque es verdad que daba punto sobre punto. ¿Cómo no lo iba a poder hacer en relieve? No sé qué me pasó, estaba echando chismecito, pero vamos muy bien, muchachos, miren. Entonces les dejo la vuelta 8 como tarea. Mañana empezamos, bueno, yo mañana voy a tener la mitad de las 9. Esta vez no tenía la mitad de las 7 porque la verdad me pidieron mucho que lo explicara vuelta a vuelta, que porque tenían muchas dudas todavía. Pero yo creo, muchachas, que vamos muy bien. Esta mochila va a quedar preciosa, es una cosa loca, 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 pero muy bonita. Entonces, mis niñas, que Dios las bendiga. Nos vemos mañana. Gracias, piénsenlo bien, muchachas, en ser empáticos con las personas que están pasando por un mal momento y nosotros abrirnos un poco. Si usted está pasando por un mal momento, trate de abrir un poco su corazón y de decirlo, así sea llorando, pero hable, por Dios, que lo que nos guardamos es lo que más nos hace sufrir. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana, chicos.